Muy buenas a todos, espero que se encuentren bien, cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a esta clase de Instituto de Religión. Vamos a comenzar inmediatamente. Me he inscrito las demás que ya están por entrar. He tenido algunos percances para poder llegar, pero le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, tanto a ti, Yasmín, como a Betty. Me gustaría saber antes de comenzar cómo fue su domingo, cómo se sienten cada uno de ustedes que están aquí. Betty, Yasmin. Oraron. Hola Betty, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo ha estado tu domingo hoy? Muy bien, gracias a Dios, tranquila. Qué bueno, qué bueno. Yasmin, Esther, ¿cómo han estado ustedes en el día de hoy, su domingo? ¿Todo bien? Me alegra mucho, me alegra mucho. Yasmin, creo que ibas a decir algo. Oh, no, todo bien. Ah, me alegra, me alegra. Entonces vamos a dar inicio a esta clase de instituto del día de hoy. Vamos a pedirle a Bética que pueda hacer la oración inicial para poder comenzar, recordándole a Bética que ella va a decidir quién va a hacer la última oración al final. Así que mientras estés en clase, analiza quién te gustaría que hiciera la última oración, por favor. Entonces, Bética, si puedo hacer la oración inicial, por favor. Sí, amado Padre Celestial, te agradecemos por este bonito día. Gracias por el domingo maravilloso que pudimos pasar algunos de nosotros y los que no pudieron pasar bien, que ellos puedan encontrar solución a ese problema. Pido que mientras estamos que tu espíritu pueda estar con nosotros y lo que vayamos a aprender que pueda quedar en nuestra memoria. Muchísimas gracias por todo. Amén. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén, Bética. Gracias por tu hermosa oración. En el día de hoy tenemos una clase muy interesante. Qué bueno que están aquí a tiempo, cada uno de ustedes. Bienvenida Alexandra de nuevo. Creo que Flor, si no me equivoco. Alexandra Flor. Entonces, sé bienvenida a esta clase de instituto, al igual que las demás. Entonces, esta clase de instituto para mí es muy interesante porque tienen temas muy buenos para compartir en el día de hoy. Entonces vamos a comenzar con la introducción de la clase. Vamos a compartir hoy en la clase Mateo 6 y los capítulos 6 y el capítulo 7 en el día de hoy. He tratado de resumirlo lo más que puedo porque tiene muchos temas muy extensos, pero vamos a hacer todo lo posible por abarcar todo el contenido necesario para que ustedes puedan tener el conocimiento necesario de estas clases, de estos temas de Mateo 6 y Mateo 7. Entonces vamos a pedirle a Esther que pueda leer la introducción de la clase, por favor. Esther. Ok, Mateo 6 al 7. Al continuar el sermón del monte, el Señor enseñó la importancia de hacer buenas obras con el fin de complacer a nuestro Padre Celestial y no para llamar la atención de los demás. También enseñó a sus discípulos a buscar primero el reino de Dios y a juzgar con rectitud. Y les enseñó cómo detectar a los falsos profetas. El Salvador animó a sus oyentes a edificar sus obras, no, a edificar su vida sobre su fundamento seguro, escuchando y obedeciendo sus enseñanzas. Muchas gracias, Esther. En esto vemos que el Señor sigue enseñando en cuanto a la importancia de las buenas obras, de poder complacer a nuestro Padre Celestial que está en los cielos, que nuestras obras como sean una muestra de nuestro amor por Él. Y no solamente eso, también Él enseñó a que nosotros pudiéramos poner el reino de Dios sobre todas las cosas, que pudiéramos también juzgar con rectitud.
Eso es muy importante. Me gustaría que se quedaran con esta información de el juzgar con rectitud y el también detectar a los falsos profetas. Vamos a tocar un poco de este tema en la clase de hoy y también en cuanto a la importancia de hacer buenas obras y de juzgar con rectitud. Entonces me encantaría que pudieran quedarse con esa información, porque vamos a tocar un poco en cuanto a en la clase, en cuanto a eso. Ahora vamos a leer un versículo de bueno, vamos a primero a leer estas preguntas del elder Joseph B. Whitley. Él hace una reflexión muy interesante en cuanto a cómo nosotros podemos mejorar nuestras oraciones. Pero estas preguntas nos pueden ayudar a quizás a nosotros ver el modo en el cual nosotros oramos. Algo importante antes de poder continuar con la clase es que esta clase está siendo grabada porque muchos de los has han tenido inconvenientes para poder entrar, no por, no por la conexión, creo que es posible que sea por la conexión. Entonces le dije a algunos que le iba a mandar el enlace para ver la clase, para que no se pierdan de esta información tan importante. Entonces, para que sepan, todas las clases están siendo grabadas para que en el futuro ustedes puedan quizás ver de nuevo o quizás repasar algo que quizás quisieran volver a aprender. Entonces, más adelante yo les voy a pasar los enlaces para que ustedes puedan ver y quizás recordar lo que vivieron en esta clase de instituto. Como les decía, el elder Joseph B. Whitley explicó o hizo algunas preguntas para nosotros poder reflexionar en cuanto a cómo nosotros podemos ver la oración de una manera diferente. Ahora vamos a pedirle a Alexandra. Alexandra, ¿podrías leer las preguntas que el elder Joseph B. Whitley dijo en estas frases, en este pequeño recuadro? Por favor. ¿Suenan a veces sus oraciones casi igual? ¿Han orado alguna vez mecánicamente, como si las palabras salieran de una máquina? ¿Se aburren a veces cuando oran? Véase, ¿Cómo mejorar nuestras oraciones? Leona, agosto de 2004, página 18. Gracias, Alexandra. ¿Qué nosotros podemos aprender de estas preguntas? ¿Qué entienden en cuanto a estas preguntas que quisieran compartir con la clase? Esther, Bueno, que son preguntas que uno se hace de vez en cuando o porque siente como que es muy monótono, no sé, a veces son preguntas que uno dice, "Ay, como que esto es tan aburrido, o tal vez es que no le encontramos ese propósito que tiene y por eso lo vemos así como algo no tan, algo no tan divertido, por así decirlo. ok, muchas gracias Esther por compartir lo que has aprendido de estas preguntas. ¿Alguien más que quisiera compartir en cuanto a esta pregunta del Joseph B. Whitling? Yo, ¿Sí, Bética? que algunas veces oramos de la misma forma y que a veces cuando nosotros oramos, oramos rápidamente, como si estamos orando rápido para hacer otra cosa. Y que cuando no tenemos un propósito como para pedir o un gusto para orar, se vuelve aburrido. Así es, tiene mucha razón. No sé si alguien más quiere compartir algo de lo que aprendió o quiera compartir de estas preguntas del Elder Whitley, pero me gustaría retomar algo o recalcar algo. Muchas veces nuestras oraciones llegan a ser monótonas porque nos dirigimos de la misma forma, como hacemos la misma pregunta, quizás nuestro motivo, como decía Bética, quizás no hay un motivo específico o quizás lo hacemos solamente por cumplir de que hacemos la oración. Entonces quizás llega a convertirse en algo mecánico. Padre Celestial, gracias, te pedimos, amén. Padre Celestial, gracias, te pedimos, amén. Entonces,
eso llega a ser algo rutinario. Quizás, quizás yo le agregaré una pregunta a esto, a esta pregunta del de Whitley, y sería, ¿cómo se sentiría el Señor si siempre escuchara las oraciones de nosotros de la misma manera? Mismo tono, misma manera, misma forma. ¿Qué pensaría él si nosotros siempre lo oráramos de la misma manera y no cambiáramos nuestra forma de orar o innováramos nuestra forma de orar? Creo que Esther quiere decir algo. Esther, por favor. Yo creo que pensaría que es como algo embotellado y como que no queremos en verdad hacerlo, porque ya lo tenemos grabado y simplemente lo repetimos y lo decimos, pero no tenemos como un deseo o un interés de en verdad hacer esa oración. Exacto, Esther. Wow, diste una palabra muy interesante, la palabra embotellado. Ese es una muy buena palabra para mencionar. Exacto, sería algo embotellado, algo que nosotros repetimos, pero sin sentirlo, o sin tener un buen deseo o un buen motivo para poder hacerlo. Quizá tenemos la intención de poder orar para cumplir con Dios, pero quizá no tenemos ese sentimiento de saber que del otro lado está Dios escuchando nuestras oraciones con deseo de poder contestarlas. Entonces hay que tener en cuenta eso, a quién oramos, por qué oramos y de qué manera debemos de hacerlo. ¿Cuál es el motivo o lo que nosotros deseamos lograr con esta oración? Hay una escritura que me gustaría que pudiéramos leer. Me gustaría que fuéramos a Mateo 6, capítulo 6, los versículos del 5 al 13, y Mateo 7, los versículos del 7 al 8. Me gustaría que pudiéramos buscar esas escrituras. Me dejan saber si no la tienen para yo compartir pantalla, si se le hace muy difícil poder buscarla. Si no, yo puedo, me gustaría que ustedes pudieran leerla, por favor. Si se les hace difícil, me dejan saber. Mateo versículo 5. Mateos capítulo 6, versículos del 5 al 13. Lo tengo. Por favor. Jesús enseña a orar. Cuando oren, no sean como las hipócritas, que les gusta pararse en las sinagogas y en las esquinas de las calles a orar en voz alta para que los vean. Les digo de verdad, ellos ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu padre, y así recibirás recompensa de tu padre, porque él ve todo lo que hace en secreto. Cuando oren, no hagan demasiado su oración, no hagan como los que no conocen a Dios. Creen que porque hablan mucho, Dios tendrá que hacerles caso. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan. Incluso antes de que se lo pidan, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, que siempre se dé honra a tu santo nombre. Venga a tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy los alimentos que necesitamos cada día y perdónanos nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. Ahí. Aarón. Ajá. Sería también, porque tuyo es el reino, hasta el 13. Ajá. Ok, pero tú leíste la parte, bueno, tú lo terminaste, si tienes razón, porque tú llegaste a donde líbranos del mal. Es que yo no lo tengo, fue en la Biblia. Ok, no, no, sí, tú llegaste a terminarlo el 13, ¿verdad? Sí. Ah, ok, perfecto, entonces sí. Entonces, Bética leyó los versículos del 5 al 3. En esta parte nosotros pudimos ver que se nos aconsejó ciertas cosas, pero me encantaría que pudiéramos también leer el capítulo 7 del 7 al 8, el 7 y el 8.
¿Alguien lo tiene esos versículos? Capítulo 7 de Mateo, los versículos del 7 al 8. Yo, Por favor, Alexander. pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Excelente, Alexander. Muchas gracias por leer estos versículos también. Entonces, en esta parte, Bética leyó Mateo 6 del 5 al 13. Oh, bueno, Fiana está por aquí. Fiana, para darte un pequeño resumen de lo que estamos haciendo ahora mismo, nosotros estamos leyendo algunos versículos que hablan en cuanto a la oración. Y en cuanto leímos una frase de Joseph Whitley para cómo nosotros saber cómo podemos mejorar la oración. Y él hace una serie de preguntas y nosotros la hemos estado analizando, Fiana. Ahora leímos Mateo, Bética leyó Mateo 6 del 5 al 13 y Alexandra leyó, ahora mismo terminó de leerlo, Mateo 7 del 7 al 8. Y estamos hablando en cuanto a la oración y cómo podemos mejorar nuestras oraciones. Bética, según lo que tú leíste en esos versículos, ¿qué te llamó la atención? Que cuando vamos a orar no necesita que alguien esté aquí o que oremos en voz alta para que otras personas escucharan, sino en silencio y en un lugar aparte que es solo Dios que puede escucharnos y que Él, de acuerdo a lo que pedimos, Él nos va a recompensar en manera pública. Así es, muy bien, Bética. Alexandra, ¿hay algo que te llamó la atención de los versículos que tú leíste de Mateo 7, del 7 al 8, que quisieras comentarlo con nosotros? En sí, los versículos me gustaron mucho. En resumen, dice que no hay nada que nosotros pidamos, buscamos, que el Señor no nos dé. Exacto. Él dice que si nosotros pedimos, Él los va a dar. Y que si nosotros buscamos, nosotros vamos a hallar. Así es. Entonces, algo antes de que Fiana hable, que creo que quiere decir algo, ¿verdad, Fiana? Me gustaría repasar algunos versículos del versículo 6. No sé si alguien más, además de... Vamos a escuchar a Fiana antes de yo hablar. Y si hay alguien más que quisiera hablar de estos versículos, tanto de Mateo 6 como de Mateo 7, también puede hablar. Fiana, por favor. Concentrar lo que yo no estaba, o sea, yo no estaba ya leyendo el versículo, pero ya vamos ahora, no necesitamos tener a alguien, sino orar en un lugar tranquilo. Me recuerdo una parte que es fundamental en la oración, que significa que nosotros estamos teniendo una conversación con Dios. Y eso también es en base a lo que ella leyó, que si nosotros estamos orando, tenemos que tener presente que es una forma de comunicarnos con el Padre Celestial. Y por eso también significa que que no necesitamos a alguien, sino que saber lo que necesitamos, saber por la cual también le vamos a agradecer. Porque con la oración no solamente significa pedir, sino también agradecer por lo que nos haya dado, porque el Padre Celestial grandemente nos bendice cada día, en cada momento, cada segundo. Porque si si podemos arrodillarnos, un ejemplo, o inclinar nuestra cabeza para orar, es porque tenemos vida y salud. Y ya eso es una bendición grandemente. Entonces, para mí, esa parte es una forma de las mejores maneras que tenemos de comunicarnos con el Padre. Eso, Aaron, y gracias. Gracias, Fiana. Muchas gracias por tu comentario. Es exacto, muy acertado. Y es así como, al igual que las anteriores han dicho anteriormente, como muchas veces debemos de pedir con verdadera intención y el Señor nos va a recompensar en público lo que nosotros hacemos en privado.
como hay algunos versículos que me llaman mucho la atención, no sé si alguien más quiere decir algo. Sí, no, hay algunos versículos que me llamaron mucho la atención o que me llaman mucho la atención de Mateo 6. Y en esta parte, en Mateo 6, versículo 6, el Señor Jesucristo habla de una manera muy interesante. Y no solamente se refiere a los fariseos, a los gentiles, de una manera como muy recta o dura, que quizá no es para que se ofendan, sino para que sepan cómo el Señor desea que nosotros vivamos en nuestra vida. Entonces, en estos versículos, Él nos da, del versículo, se puede decir 6 en adelante, Él da la pauta para que nosotros sepamos lo que debemos de hacer. Él nos da la forma en la cual nosotros oramos, nos pide a nosotros que lo hagamos con verdadera intención, porque el Padre que ve en lo secreto recompensa en público, que no es que nosotros hagamos las cosas en público para que las personas no vean y y quizá con eso vamos a recibir tanto la bendición del Señor en público y en privado, sino que Él nos invita a que nosotros podamos hacerlo en privado, en nuestras oraciones, que no seamos como los gentiles que piensan como que por la palabrería que ellos hacían, como iban a ser oídos. Eso dice en el versículo 7. Entonces, algo interesante que se nos pide es que nosotros debemos de orar al Padre en el nombre de Jesucristo, para que Él bendiga nuestra acción. Él también nos da la pauta de la cual nosotros podemos orar. Y hay un punto clave que me gusta mucho, y es que Él explica en cuanto a las vanas repeticiones. Él dice que no hagan como aquellas personas que hacen vanas repeticiones y que oran para que sean oídos por el público, pero a nivel del corazón, el Señor lo que pide es un corazón y una mente bien dispuesta. Entonces, en esta parte, me gusta mucho el versículo. eh, el versículo 8 que también va muy de la mano con que decía Alexandra de Mateo 7, es que dice lo siguiente: no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidades antes que vosotros la pidáis. Entonces luego da el ejemplo de cómo orar, que sería Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad. Pero antes de eso, Él se nos pide en el versículo 7 de que no usemos vanas repeticiones. Entonces, muchas personas utilizaban el modo de la oración y lo repetían una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez, pero en el versículo 7 se nos indica de que no usemos vanas repeticiones. Es solamente para aclararle esa pequeña parte de que es importante de que nosotros renovemos la oración día con día, de que cuando nos dirijamos al Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nos dirigíamos como si tuviéramos un amigo que está ahí y que desea ser escuchado, que es Dios. Dios desea hablar con nosotros, que eso sea una comunicación, la oración. Ahora, vamos a pasar a la siguiente parte. Me gustaría que, ya que después que nosotros hemos leído el Mateo 6 del 5 al 13 y Mateo 7 del 7 al 8, pudiéramos completar esta frase. Me encantaría que cada uno de ustedes pueda completar la siguiente frase. ¿Cómo puedo hacer que mis oraciones sean más significativas y semejantes a las de Cristo? ¿Cómo puedo hacer esto? Me gustaría escuchar un ejemplo para que más o menos se guíen. Sería como, puedo hacer que mis oraciones sean más significativas y más semejantes a las de Cristo si oro en un lugar privado, como decía Bética ahorita. Entonces, ¿cómo ustedes podrían contestar a esta frase?
según lo que hemos leído anteriormente, según lo que Jesucristo nos indicó que debemos de hacer. Yo. ¿Sí, Fiona? Yo Ella creo primero. que, Ujú. perdón, No, no, usted primero, llama. No, usted primero. no, no, dale para allá. Dale, Fiona, y luego Esther. Yo creo de algunas formas que podemos hacer que nuestras oraciones sean semejantes a las de Cristo, es pedirlas, es orar de corazón, porque sabemos que Cristo fue y es alguien digno y puro que siempre ha hecho la cosa de corazón. Entonces, si queremos hacer cosas que sean semejantes a él, debemos de hacer cosas que parezca y que sea cosas semejantes a lo que él puede hacer. Por ejemplo, si hacemos la oración de fe y de corazón, hacemos oraciones, el Padre verá nuestra sinceridad y verá que realmente estamos orando y pidiendo y agradeciendo por cosas que salen de nuestros corazones, de nuestra más sincera de sinceridad posible. Entonces, yo creo que para poder llegar o sea, repito, para que nuestras oraciones puedan ser semejantes a lo de Cristo, debemos de hacer de fe y a base de corazón, o sea, que salga realmente de corazón de nuestro interior, que sea un verdadero yo de nosotros quien ore, no alguien hipotéticamente que está en el versículo 6 que no oremos como los hipócritas, que por ejemplo, que oremos de boca, no de corazón, porque si queremos ser como Cristo debemos seguir sus ejemplos. Muy bien, Fiona. Esther, Bien, puedo hacer que mis oraciones sean más significantes y semejantes a la de Cristo si no uso repeticiones vanas. muy bien. ¿Alguien más que le gustaría utilizar el ejemplo para poder enseñar lo que aprendió de cómo pudo hacer que sus oraciones sean más significativas y semejantes a las de Cristo? Yo Sí, ajá, no usar repeticiones vanas y también hablar en privado con Cristo. muy bien, exacto, muy bien. Yasmín, Bueno, yo haría lo mismo que Fiana dice, que estoy muy de acuerdo con ella, que es orar desde el corazón, no como de una manera monótona o rutinaria, como orar por orar, no. Estar en un lugar tranquilo y silencioso y siempre eh, iniciar con gratitud, agradeciendo por lo que ya tengo. Y muchas veces por lo que todavía no tengo y que yo supongo que Dios me lo va a dar, agradecer por eso. Y estar alineada como con su voluntad, que sea, que al final siempre es lo que el Padre Celestial decide por nosotros. excelente, Yasmín. Oh, Elvin está aquí. Elvin, ¿tú quieres hablar? Bueno, yo sé que tú puedes contestar. Yo no sé si tú deseas que yo te haga un resumen de la clase hasta ahora o quieres compartir directamente. Bueno, comparte tu frase y luego yo te voy a dar un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. Bueno, pues sí, entré un poco tarde, pero de lo que he podido recoger hasta ahora, de lo que han estado hablando y más sobre las escrituras que están ahí en pantalla, entiendo que, como dice la diapositiva, mis oraciones pueden ser más significativas para mí cuando yo no solamente trato de, porque yo no soy perfecto, entonces siempre estoy tratando de mejorar en mis oraciones. Entonces, yo sé que mis oraciones pueden ser más significativas cuando estas se tratan sobre situaciones reales y presentes, cosas que yo sé por las que estoy pasando, pruebas, tentaciones, debilidades que me gustaría mejorar. Y pues
al yo pensar en este resumen recién, como este resumen de ahora, de mi situación actual, yo puedo compartir esto con mi Padre Celestial como si fuese una conversación con Él. Y sí, en las oraciones yo también agradezco y puedo pedir que me ayude, pero me gusta también a veces simplemente conversar con mi Padre Celestial y decirle las cosas que estoy haciendo. Por lo menos yo siento que de esa forma yo estoy siendo honesto con Él, aun cuando yo sé que Él sabe a la perfección las cosas que yo estoy haciendo. Entonces, yo sé que al orar en privado y al ser sincero, como dicen las escrituras, ahí no usar vanas repeticiones como habían dicho anteriormente. Entonces yo siento que mis oraciones se vuelven más significativas porque me hacen sentir que tengo una relación más especial con mi Padre Celestial, una relación con alguien en quien yo puedo confiarle mis más profundos deseos. Y, y eso abarca todo, aún mis cosas que no les cuento a nadie, cosas por las cuales me siento avergonzado. Mi Padre Celestial es como la única persona a quien yo puedo decirle todo eso sin sentirme tan avergonzado. Y pues al tener esa confianza, pues yo siento que mis oraciones se vuelven más especiales para mí, mis oraciones. Excelente, Elvin. Wow. Yo te digo de un resumen, pero yo creo que ya tú lo has abarcado todo. Exactamente hemos hablado de todo lo que tú has dicho anteriormente. Como de verdad, muchas gracias por compartir este comentario tan edificante que has hecho. Gracias, Elvin. No sé si alguien más quiere decir, comentar algo. Bueno, tengo que darle la bienvenida a la hermana Leones que está por aquí, nos visita en el día de hoy, y también a Rods, que también está por ahí. Entonces, sean bienvenidas las dos. No sé si Rods no sé exactamente quién es Rods. Rods, ¿de dónde eres? ¿O quién eres? Yo sé que eres Rods, pero no sé de dónde eres. Bueno, bienvenida, Rods. Pero, Rods, para que sepas, y la hermana Leones, nosotros estamos hablando ahora mismo en cuanto a la oración. Y estamos hablando de Mateo 6, perdón, los versículos del 5 al 13 y Mateo 7, del 7 al 8. Y estamos viendo cómo nuestras oraciones pueden ser más edificantes, cómo nuestras oraciones pueden ser más significativas y semejantes a las de Cristo. Entonces, ahora mismo hemos estado haciendo se puede decir, una dinámica en la cual hemos utilizado esta frase para llenarla o para terminarla con frases como: mis oraciones pueden ser más significativas y semejantes a las de Cristo cuando evito las vanas repeticiones o procuro conocer la voluntad del Señor, o deseo contarle al Señor como en modo de conversación por las cosas que estoy pasando, como decía Elvin, por las cosas que estoy viviendo ahora y cómo yo puedo quizás obtener unas respuestas a mis oraciones. Entonces, no sé si ustedes quieren comentar algo antes de pasar a la siguiente parte, tanto Ross como Leones, o tal vez alguien más de lo que está aquí que no ha comentado. Si quieren decir algo, si no, pasaríamos a la parte siguiente. Ok, entonces vamos a pasar a una parte muy interesante. Y estamos en Mateo 13. Y en esta parte de Mateo 13 nosotros podemos aprender muchas cosas. En esta parte de Mateo 6, hay una pregunta inicial que me gustaría compartir con ustedes. Y me gustaría que alguien pudiera leer los versículos de 19 al 34. Quizás tres personas puedan leer estos versículos, o cuatro personas, y que pudiéramos analizar cómo nosotros podemos poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Entonces, si tienen dificultad para poder leer estos versículos, si desean, yo puedo compartir pantalla.
pero me gustaría que pudieran buscarlo en sus dispositivos electrónicos. Si tienen su Biblia en físico, sería excelente para que pudiéramos estar más complementados. Entonces, me dicen cuando lo tengan para así poder analizar estos versículos. Lo tengo. Lo Eh, tengo bien. ok, entonces, Alexandra, tú vas a leer los primeros 4 versículos y luego vamos a ir alternando hasta poder completar el versículo 34. Alexandra. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es siniestro, si tu ojo es sincero, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces sería del 23 en adelante, 4 versículos. Creo que fue Bética que levantó la mano, no sé. Si lo tiene, puede leerlo. O quien lo tenga puede levantar la mano. Esther, creo. Sí. Esther, por favor. Mas si tu ojo es malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, cuán grandes no serán esas tinieblas. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Quién más le gustaría leer los siguientes versículos? El 26 en adelante, del 26 al 29. Yo voy a leer de 26 a 29. Ok, dice así. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni juntan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas, ¿quién de vosotros podrá afanándose añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la sábana del campo que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Quién le gustaría leer los versículos del 31 al 34? Yo puedo. Fiana, sí, por favor. Eh, es del 30, ¿verdad? Del 31. Del 31, sí. Dice, no os afanes. Dice, no os afanes. Pues, diciendo que come- que comeremos o que beberemos o con que con que nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vosotros, Padre Celestial, sabe que tenéis necesidad de todo ese reino de Dios y sus y toda esta cosa será añadida. Basta al día de su mal. Ajá, Señora Fiana se fue, ¿verdad? Parece que su internet tiene inconvenientes.
pero sé que va a volver. Entonces le faltó el 33 si no me equivoco. Vamos a ver si viene. No, sin querer no fue, se desconectó solo. Sí, ¿en serio? Ok, si quiere puedo terminar o no sé si... ¿Sí? Estoy aquí y volví. Se desconectó solo. Ok. ¿Quieres decir ¿Puedo algo? seguir? Sí, por favor. Ok. Yo me quedé en el 33 porque se Ajá. desconectó solo, no se dice. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os será añadida. Así que no os afanéis día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta al día de su propio mal. ¿Ya? Ok, gracias, Fiana, por leer esos versículos y a las demás también que han leído. Ahora la pregunta, ¿cómo puedo poner a Dios en primer lugar? Yo, ¿Sí, Betica? para mí sería orar al despertar, aunque sea una corta oración, y también leer un versículo o mirar un devocional antes de ir en el teléfono. Ok. ¿Alguien más que le gustaría comentar, Fiana? Ser de una forma es algo como que yo siempre digo, desde que lo menciono, Fiana, yo creo que tu internet tiene problemas. que lo mencionó nuestro antiguo profeta Luz Nelson Celestial. Porque pensando de manera segura, poner a Dios en primer lugar. ¿Me escuchas ahora, Ronnie? Hola, ¿Me escuchas, ¿me Fiana? escuchan? Ahora sí te ¿Me escuchamos, sí, por escuchas favor. ahora? Sí, te escuchamos ahora. Decía que de la forma que podemos poner al Padre Celestial en primer lugar es pensando de manera celestial, porque al pensar de manera celestial es una base, para mí es una base fundamental de cómo puedo poner a Jesús, a Dios en primer lugar de mi vida. ¿Cómo lo podemos hacer? Como que, por ejemplo, cuando vamos a decir algo malo, por ejemplo, si pensamos de manera celestial, no lo vamos a hacer. Y si, por ejemplo, también vamos a coger un mal camino, pensamos de manera celestial, no lo vamos a hacer. Es como que, por ejemplo, la música que dice que no hablemos con enojo, y si no, y porque a veces decimos cosas de las cuales no podemos arrepentir, pero si pensamos de manera celestial, en vez de decir esas cosas, vamos a pensar en qué nos puede afectar, en qué puede afectar a otro, y no lo haremos. Entonces yo pienso que pensando de manera celestial podemos lograr poner el Padre Celestial en primer lugar de nuestra vida. Gracias. Gracias, Fiana. Hay un versículo que me llama mucho la atención, que está en el versículo 19. Del versículo 19 al 21, nosotros podemos ver un consejo sabio que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Él nos invita a que nosotros debemos de hacer, no debemos hacer tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Él nos invita a que podamos hacer en el versículo 20 tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Alexandra leyó en el versículo 22 ahorita, de que cuando nuestro ojo es sincero, todo nuestro cuerpo está lleno de luz, pero cuando no, leyó Esther, cuando nuestro ojo es malo o tenebroso, como no hay luz, hay tiniebla. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos invita a que nosotros podamos servir a Dios. En el versículo 24 nos invita a que nosotros, esto es un dominio de las escrituras para que sepan, bueno, pues acaso no lo sabían. Ningún hombre puede servir a dos señores porque aborrece a uno o ama al otro, o se apega a uno y menosprecia al otro.
Entonces, ninguno puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, o a Dios y a Satanás al mismo tiempo, sino que debemos de enfocarnos en uno. Y Jesucristo nos invita a servir a Dios, a buscarlo, a ponerlo a Él en primer lugar en nuestra vida, a decidir servir a Dios y ponerlo a Él como principal, se puede decir, como principal en nuestras decisiones. Entonces, es la invitación de Jesucristo nos hace. Y creo que viene también más porque, no sé si se recuerdan la parábola del joven, la parte en la cual él le habla al joven rico y le explica de que él debía de dejar todos sus bienes. Entonces, en el versículo 25 él dice que nosotros no nos podemos afanar por nuestra propia vida, sino que de no afanarnos de por qué vamos a comer o qué vamos a hacer, qué vamos a beber o qué vamos a pasar, sino que debemos de mirar, tener la mira puesta en Dios y en su gloria y las demás cosas van a venir por añadidura. Entonces, esto es muy importante. Yo tengo 3 minutos de más, pero no me quiero ir, no quiero terminar la clase sin antes compartir con ustedes una enseñanza también que está en el versículo, en el capítulo 7 que me gustaría, que es parte de la clase, me gustaría decirle. Yo sé que ustedes pudieron entender Mateo 6 y estos versículos, pero hay una parte muy interesante que me gustaría que ustedes puedan también llevarse a su casa. Y me gustaría tomarle por lo menos 7 minutos más de clase. Yo sé que siempre son a las 45 que terminamos, pero me gustaría que me pudieran dedicarme 8 minutos más de clase solamente para que pudieran irse con este conocimiento. Recordándole que esta clase está siendo grabada y si quieren volver a vivir lo que hemos comentado en esta clase, pueden volver a ver la clase. Yo les voy a mandar el enlace. Entonces, tengo una pregunta para ustedes. ¿Está bien que nosotros juzguemos a los demás? ¿Es una pregunta? ¿Sí? ¿No? Me gustaría saber. ¿Fiana? No, bueno, per- perdón, ahí yo quería hablar primero. Creo que Fiana y luego Elvin, sí, la dama primero, lo siento. Ok. Gracias. Yo opino que no es bueno juzgar a los demás. Y me gustaría dar un resumen por qué lo digo. Ok, dale, Fiana. Que en el sentido que nos vino, con la cual yo pienso que no debemos juzgar a los demás, es porque ¿Por qué? a veces juzgar a una persona hasta corriendo descalzamente y por una situación. Entonces, no sabemos por qué salió así y decir, mira, fulano anda descalza, en vez de buscar el sentido o buscar el por qué fulano anda descalza. Entonces, yo pienso que una de las razones también es que a veces una persona está pasando por un momento dificultadamente y hace cosas que no está base o que no está bien, pero nosotros no vemos, no buscamos y simplemente juzgamos. También me acuerdo algo como que dice la Biblia, no me acuerdo en qué versículo, que no debemos mirar a la gente por su interior, sino por lo que es. Y porque así no ve nuestro Padre Celestial, no nos juzga por lo que somos por fuera, sino por lo que somos por dentro. Aunque obviamente nosotros no podemos mirar a alguien por lo que es por dentro, porque no vemos ese por dentro de esa persona, pero sí podemos intentar ponernos en el lugar de esa persona, decir si fuéramos nosotros, ¿cómo nos sentiríamos? Gracias. Gracias a ti, Fiana. Elvin, creo que quieres decir algo. Sí, bueno, yo al principio dije que no, pero yo pienso, nosotros en algún momento o siempre vamos a tener la oportunidad o tendremos que juzgar a los demás. Entonces, la pregunta es, ¿está bien juzgar a los demás? Yo pienso que sí, pero en el sentido de que la cuestión es que cuando nosotros decimos juzgar, pues tratamos de
ver las faltas, ver los defectos, imperfecciones que tienen los demás. Eso es lo que se entiende por juzgar. Hoy en día tú preguntas a alguien, ¿juzgar está bien? Y te dicen que no porque van a pensar en eso. Pero en algún momento o siempre en nuestras vidas estamos juzgando a alguien, estamos juzgando a otra persona. Entonces, pienso que no está bien juzgar a alguien por sus defectos o por las cosas malas que tenga. Uno las puede reconocer, pero no como señalar. Lo que sí está bien juzgar es, puede ser, por ejemplo, la capacidad que tiene una persona para aprender. Eh, Nosotros también podemos reconocer y juzgar cuando una persona es buena. No sé si me voy a entender, pero ese es mi idea de que nosotros siempre estamos juzgando. Es solamente que tenemos que saber qué cosas juzgar y cuáles cosas no son tan relevantes que podemos dejar atrás, que no tenemos que juzgar. Pero muy bien explicado, Alvin, muy bien. Gracias por tu comentario y también, Fiana. Fiana decía al principio de su comentario, de su intervención, que nosotros no debemos de juzgar mal a las personas. Y Elvin explicaba en su comentario de que hay cosas que nosotros sí debemos de juzgar, pero hay otras cosas que no debemos de juzgar, como un ejemplo, la apariencia de las personas, algunos hechos que ellos hacen que son, que no deberíamos de juzgarlos. Entonces, con la restauración, nosotros pudimos ver que muchas cosas se restauraron, o muchas cosas llegaron, o quizás muchos conocimientos se habían malentendido con el tiempo. Entonces, vamos a ver algunos versículos de las Escrituras, específicamente en Mateo 7 del 1 al 5 y Alma 41 del 14 al 15. Pero vamos también a leer la traducción de José Smith de Mateo 7, o sea, del mismo Mateo que está aquí, pero la traducción de José Smith, para ver qué podemos aprender. Entonces, déjenme ver si puedo buscar esos versículos para que se nos haga más fácil poder leerlo. Yo creo que lo tengo aquí, denme un momento. Para que sea más fácil así nosotros poder buscarlo, creo que están aquí, vamos a ver. Fiana, creo que quieres decir algo. Yo tengo versículos de 1 y 2 y también tengo del 1 y 5, pues Ok. sí, de Mateo. Excelente, Fiana. Deme un momento. Yo creo que, a ver, creo que sí lo tengo. Vamos a ver una cosa aquí. Sería Mateo 7 del 1 al 5. Déjame ver una cosa. Vamos a ver si yo lo tengo en el manual aquí. Para que sea más fácil buscarlo y así no se pierda. Mateo, deme un momento. Un momentico. Creo que aquí, sí. Vamos a buscarlo aquí. Mire, este sería la parte de Mateo 1. Vamos un momento. Me gustaría que alguien pueda leer esto. Yo Está puedo Diana, por leer, favor. ok. En los Del versículos 1 uno al y 2. 5, El uno y ok, 2. del 1 al 5. Ok, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midéis, se os volverá a medir. Excelente. Muchas gracias, Fiana. Esta es la parte de Mateo 7 del 1 al 2. Vamos ahora a leer la traducción de José Smith, recordándole que el Señor le reveló a José una parte muy interesante para nosotros poder analizar. Entonces vamos a leer ahora la traducción. Entonces, si puedes leer esto, bueno, no sé si Fiana podrías leerla tú igual, los versículos 1 y 2 para ver la diferencia. Fiana, ¿me escuchas? Yo creo que ya se fue. Dame ver. Yo puedo cualquier cosa. O Esther, por favor, sí, si puedes leer los versículos 1 y 2 de la José Smith traducción. Ok. ¿Es la que está en pantalla? No.
Ajá, sí, sería esta, la que está, sería esta y esta. Ok. Estas son las palabras que Jesús enseñó a sus discípulos que dijeran a la gente. No juzguéis injustamente, para que no seáis juzgados, sino juzgad con justo juicio. Excelente. No sé si pueden ver la diferencia. No es lo mismo juzgar que no juzguéis injustamente. No sé si ven la diferencia, no sé si les gustaría que le pusieran los dos capítulos completos, pero en este capítulo se nos invita a que no juzguemos injustamente, para que no seáis juzgados, sino juzgáis con juicio justo. Esa es la invitación que el Señor nos hace. Y para terminar, vamos a leer, para terminar, Alma 41, los versículos el 14 y 15. Y vamos a pedirle a Alexandra si puede leer estos versículos, por favor. Por tanto, hijo mío, procura ser misericordioso con tus hermanos, trata con justicia, juzga con rectitud y haz lo bueno sin cesar. Y si haces todas estas cosas, entonces recibirás tu galardón. Sí, la misericordia te será restablecida de nuevo, la justicia te será restaurada otra vez, se te restituirá un justo juicio nuevamente, y se te recompensará de nuevo con lo bueno, porque lo que te di salga, porque lo que de ti salga volverá otra vez a ti y te será restituido. Por tanto, la palabra restauración condena al pecador más plenamente y en nada lo justifica. Exacto, muchas gracias, Alexandra. Algo interesante que me gusta de estos versículos, tanto del 14 como del 15, es que se nos invita a que nosotros juzgamos con rectitud, a que nosotros hagamos lo bueno, se nos invita a que podamos hacer lo bueno sin cesar y hacer todas estas cosas, no para recibir un galardón, sino para que nosotros podamos, para que la misericordia, o se puede decir, para que el amor del Señor pueda reflejarse en nuestros actos. Entonces dice que se nos recompensará por todas las cosas buenas que nosotros hagamos. Entonces, mi invitación en este día es que si nosotros tengamos que hacer un juicio por una persona, o ya sea por cualquier cosa, seamos justos con las cosas que hacemos. Ustedes saben qué significa juzgar, pero hoy yo sé que entendieron lo que es juzgar justamente, como explicaba Elvin, como explicaba en las escrituras y como vimos también en los demás ejemplos. Mi invitación en este día es que amemos al Señor. Tenemos la oración, comunicación con Él, que debemos de hacerla de una manera sincera, con verdadera intención y buscando siempre que el Señor pueda tener una comunicación con nosotros y pueda saber, Él sabe ya lo que nosotros necesitamos. Él sabe lo que nosotros queremos en nuestra vida. Cambiemos la manera, si nosotros estamos siendo muy rutinarios con Él, cambiemos esa manera y tratemos de tener una conversación con el Señor para que Él dé respuesta a nuestras oraciones. Vemos también de que si nosotros somos misericordiosos, tenemos verdadera intención de poder seguirle, Él va a bendecirnos sabiamente. Antes de poder terminar, me gustaría que ustedes se puedan llevar este conocimiento también importante. Esto es una viga y esto es una brizna o paja. Cuando nosotros miramos, nos enfocamos en mirar la pequeña viga que otra persona tiene en su ojo, como dicen las escrituras, y no vemos la viga que nosotros tenemos en nuestros ojos. Dios lamentablemente no nos va a bendecir por eso. Primero, nosotros tenemos que enfocarnos en los defectos que nosotros tenemos, en los defectos, en juzgar nuestros defectos y no enfocarnos en los defectos que los demás tienen. Eso dicen las escrituras, específicamente en Mateo.
Entonces, si nosotros nos enfocamos en la pequeña viga que los demás tienen, o sea, en los defectos tan pequeños que las personas tienen, y no nos enfocamos en nuestra viga, en los errores que nosotros cometemos, nosotros estamos haciendo como los gentiles y los fariseos de aquel entonces, que se fijaban en los errores minúsculos que los demás tenían, y el mismo Señor lo corregía con estas palabras y le decía: no juzgues a su parecer, más bien velos, más bien fíjate en la viga tan grande que tienes y no en la pequeña brisna que los demás tienen. Entonces, mi invitación en este día es que podamos enfocarnos también en nuestros errores, en diagnosticar los remedios y las males que nosotros tenemos, antes de ver también los errores y las, se puede decir, las dificultades que los demás tienen. Tiana en uno de sus comentarios explicaba que muchas veces nosotros nos enfocamos en ver los errores de los demás, en juzgarlos, pero no nos enfocamos quizá en lo que tuvo que pasar esa persona. Quizá vemos a una persona descalza y no nos enfocamos en que quizá le robaron la chancleta o no sé, quizá el perro cogió la chancleta y se la llevó para un sitio. Entonces miremos a los demás con misericordia y seamos misericordiosos y dejemos pasar muchas cosas y el Señor nos va a bendecir. Yo sé que Dios nos ama. Él está ahí para nosotros. Él desea que nosotros podamos acercarnos a Él. Su mano siempre está eh, extendida para nosotros, para dejarnos llegar hacia Él. Búsquenle, oren a Él, pídanle perdón, pídanle misericordia, traten de siempre vivir de una manera digna hacia Él. Y yo sé que Dios le va a bendecir. Como le digo, ninguno de nosotros somos perfectos. Estamos aquí para perfeccionarnos en la tierra y para ser felices. Busquen la felicidad. Dios desea que nosotros seamos felices. Y lo vimos en estos versículos que leímos. Yo sé que Jesucristo vive y nos ama. Él está ahí y desea escuchar. Y yo testifico estas cosas y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, Bética, perdón por quitarle estos minutos. Yo sé que dijimos que íbamos a terminar a las 45, pero me encantaría que ustedes pudieran llevarse esta información a sus casas y puedan aplicarla en esta semana que viene o alrededor de su vida. Vamos a pedirle a Bética que pueda elegir quién va a ser la última oración para terminar. Y A, gracias en serio por estar aquí. Bética, a Ervin. Elvin, Elvin, por Ajá. favor, si puedo hacer la última oración. Gracias por estar aquí Ok. a todos. Bien, nuestro amoroso Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad que hemos tenido de tener esta clase de instituto con el maestro Aroni y por el mensaje que hemos visto y por las escrituras que hemos leído acerca de esta gran enseñanza sobre el buen juicio. Te agradecemos, Señor, por la, el albedrío que nos has dado y la capacidad de este regalo enorme que tenemos de poder juzgar según nuestros deseos. Te pedimos, Señor, que nos bendigas para que siempre podamos tener un buen juicio hacia las personas y que podamos tener este conocimiento del Evangelio presente en nuestros corazones para que así podamos mejorar tanto como ciudadanos como buenos miembros en nuestra familia, así también como buenos miembros en la iglesia y también para que podamos fortalecer nuestra relación contigo. Te pedimos que nos acompañes en las dificultades que podamos enfrentar y también te agradecemos por la clase y por las cosas que hemos aprendido. Te decimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Elvin, por esa hermosa oración. Si alguien puede tirarle captura de pantalla para así yo poder tener la asistencia, por favor, se lo voy a agradecer del alma. Para Ya yo lo pasar. tenía tirado listo con las 9 personas ¿Tú, que había. tú puedes mandarlo al grupo, por favor? Sí.
Y muchísimas gracias, señores. Gracias por estar aquí y tengan un feliz día de reposo. Aarón, Bye. Ajá. Bye. Bye bye, una cuídense. pregunta. Ajá. Que me estuvieron hablando en la capilla de acerca de una clase de la obra misional, algo así. Entonces, Oh, tengo que coger. tú quieres tomar la clase de preparación misional? Ajá. Sí, yo puedo inscribirte. Actualmente nosotros tenemos una maestra de Moca que está dando la clase. No sé si te gustaría. ¿Qué tiempo dura? Eh, bueno, ya la clase comenzó, pero tengo que averiguarte si no te inscribiré, te conseguiré un maestro o una maestra que pueda darte la clase a ti. No sé cuándo tú Sí, vas a mandar los también. papeles. Ya yo estoy, bueno, yo lo estoy llenando. Ok, Yo lo empiezo a enviar en diciembre, a principio de diciembre ya tenerlo enviado. ok, tú vas a hacer tu investidura pronto. Hablé con el obispo hoy para que las personas que dan las capacitaciones puedan Ajá. comenzar con eso. Pero sí, Porque ya estamos. mis padres están dando la capacitación, entonces si deseas, puedo hacer al mismo tiempo para que te den la clase de preparación misional y también da la del templo. Para que sí, la del templo no dura mucho, pero la de preparación misional creo que son como 11 semanas, Cuatro bueno, meses. A mí me como dijeron 6 como semanas. 4 meses. Te voy a asignar a alguien para que pueda darte la clase. Tú sabes que soy supervisor de seminario de instituto. Entonces voy a asignar a alguien también para que te dé esa clase, a ti y a otras personas. Y sí, también para que incluyas a Larimar y a Nicole, que quieren Oh, también la de vestidura. eso está perfecto. Sí, pues lo voy a verificar para ver cuánto vamos a comenzar. Voy a ver si hago un Mm, grupo. Y te dejo saber, ¿está bien? claro que sí, gracias. Ya tú sabes. Te voy a anotar a ti, a Larimar y a quién más. Y a Nicole. A Nicole, a las 3. Excelente, pues lo voy a hacer entonces. Ya tú sabes. Feliz noche, cuídense. Gracias. Bye bye.